Hola chicas y chicos de tercero de secundaria. Yo soy la profesora Angélica Carguas y en este video vamos a repasar lo que es la notación científica, teniendo en cuenta que vamos a trabajar partes por millón. Esas partes por millón son fórmulas que se utilizan sobre todo en química. Corresponde a la semana 37 y en este video estaremos desarrollando los retos del día 3 y del día 4. Así que chicas y chicos, listos y listas para poder avanzar. Para poder entender las situaciones que nos están planteando, antes debemos dar lectura a esta información. Para expresar la concentración de dióxido de carbono, en la atmósfera necesitas conocer el significado de ppm, partes por millón, ya que la concentración de estos gases contaminantes se acostumbra a expresarla en partes por millón. Si tenemos dos gases como el monóxido de carbono y el oxígeno, cada uno en tanques del mismo tamaño y con la misma cantidad de moléculas, al mezclar ambos tanques obtendremos que el 50% de las moléculas son monóxido de carbono y 50% de oxígeno, como ves en imagen. Como podemos observar aquí en imagen, ya tenemos la mezcla de los dos gases, del monóxido de carbono y el oxígeno. 50% de oxígeno representa 50 moléculas y en este caso 50% de monóxido de carbono también va a representar 50 moléculas. Las expresiones porcentuales que observamos las podemos expresar como una proporción, es decir, 50 de cada 100 moléculas de muestra son de monóxido de carbono y 50 son de oxígeno. Siguiendo este procedimiento, si mezclamos un tanque de monóxido de carbono con 9 tanques iguales de oxígeno, lo podemos expresar mediante porcentaje. Es decir, el 10% de las moléculas de la mezcla son monóxido de carbono y el 90% de la mezcla son oxígeno. Esto quiere decir que 10 de cada 100 moléculas son monóxido de carbono y 90 de cada 100 son oxígeno. Con la información presentada vamos a realizar las siguientes situaciones, pero antes vamos a dar énfasis a esta parte última, donde nos dice: si mezclamos un tanque de monóxido de carbono con 9 tanques iguales de oxígeno, lo podemos expresar mediante el porcentaje, es decir, el 10% de moléculas de la mezcla son monóxido de carbono y el 90% es oxígeno. Fíjese usted que este 90% más este 10% va a representar un 100%, que es la unidad. Entonces, como nos dice que tenemos acá 9 tanques de oxígeno y 1 de monóxido de carbono, estamos hablando de 10 tanques. Quiere decir 10 de cada 100 moléculas, por eso dice acá, son de monóxido de carbono y 90 de cada 100 son oxígeno. Vamos a seguir avanzando para que esta situación quede mucho más clara. Podemos ver aquí en imagen los dos gases que corresponden a monóxido de carbono y a oxígeno que se han mezclado. Y habíamos visto que al mezclarse teníamos 50% de monóxido de carbono, que son las 50 moléculas, y el otro 50% era oxígeno, que también representaba a 50 moléculas del mismo. ¿Qué es el ppm o partes por millón? Bueno, describe partes por millón de cualquier cantidad de pesos. Esta es una forma que describe pequeñas concentraciones y se utiliza en varios campos, como la química, la física e ingeniería. En realidad se va a describir fracciones de masa. Describe también la presencia relativa de sustancias disueltas. Esto generalmente lo vemos en química. Y en física vamos a ver la aleación que se da entre el metal. Ahora muy bien,
Aquí por eso nos dice que es la proporción de la concentración de una sustancia y acá por ejemplo nos habla del soluto y del disolvente. Partes por millón. Fíjese usted esta información. Aquí tenemos que este porcentaje debe ser menor que el 1% para poder representarlo como partes por millón. Partes por mil o partes por millón es lo siguiente. En este caso, las partes por mil vamos a hacer cuando el porcentaje lo estamos multiplicando por 1000. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 10 multiplicado por el número. ¿Y por qué 10 multiplicado por el número? Porque aquí el porcentaje, ustedes saben que al expresarlo como fracción va a ser sobre 100. Y esos dos ceros del denominador con estos dos ceros del numerador lo cancelamos y nos quedaría 10n. Siguiendo el mismo procedimiento, haríamos las partes por millón. En este caso, este porcentaje lo vamos a multiplicar por 1.000.000 y nos va a quedar 10.000 por n. Repito por qué. Aquí tenemos el porcentaje que sería sobre 100. Estos dos ceros del denominador lo eliminamos con estos dos ceros del numerador y nos va a quedar 10.000n. Teniendo en cuenta esta noción de lo que es partes por millón, ahora sí creo que ya estamos listas y listos para resolver la situación.
Situación 2. Reflexiona. Si tuvieras en total 1000 tanques y mezclas un tanque de monóxido de carbono con 999 tanques de oxígeno, ¿será correcto encontrar el número de moléculas de monóxido de carbono por cada 100? Justifica tu respuesta. Veamos. Tenemos acá un tanque, en este caso nos dice un tanque de monóxido de carbono. ¿Con cuánto lo vamos a mezclar? Lo vamos a mezclar con 999 tanques de oxígeno. Ahora nos preguntan si será o no correcto encontrar el número de moléculas por cada 100. Fíjese acá, tenemos los tanques de oxígeno y el tanque de monóxido de carbono. En total tenemos 1000 tanques. Porcentaje de moléculas del monóxido de carbono sería de la siguiente manera. 1 de 1000 por el 100%. ¿A cuánto es igual esta expresión? Estos dos ceros del numerador puedes eliminar con estos dos ceros del denominador. Por lo tanto, al realizar los cálculos, te va a resultar el 0,1%. Ahora, recuerden, cuando te decía partes por 1000, tenía que cumplir un requisito. Tenía que ser menor que 1. Ahora veamos. Número de moléculas por cada 100. ¿Cómo sería esta expresión por cada 100? Diríamos que el 1% por 100 va a ser igual al 0,1. ¿Correcto? ¿Por qué nos dice que el número de moléculas es por cada 100 de monóxido de carbono? Aquí está. Este porcentaje lo multiplicamos por 100 y nos va a salir 0,1. De esto podemos concluir que no es correcto escribir 0,1 moléculas. Lo correcto es escribir 0,1% por 1000 moléculas por cada 1000. Esto sí sería lo adecuado. Entonces, cuando nos dice, ¿será correcto encontrar el número de moléculas de monóxido de carbono por cada 100? La respuesta es no. Lo correcto es escribir esta expresión que ustedes observan en esa parte inferior. Espero que con cada uno de los procedimientos que estamos haciendo estén aclarando sus dudas. Situación 3. En la siguiente tabla se te pide encontrar el número de moléculas de monóxido de carbono por 1000. Sugerencia dice, sigue el procedimiento de la primera tabla. Bueno, chicas y chicos, si tenemos concentraciones pequeñas, por ejemplo de 0,03 o más pequeñas, es conveniente usar partes por millón en vez de usar partes por 1000. En este caso nos están pidiendo partes por 1000. Así que vamos a ir aclarando y despejando nuestras dudas. Miren, te dice número total de tanques es 100. En este caso sería de oxígeno y de monóxido de carbono. Pero de los 100, uno es monóxido de carbono. Quiere decir que el porcentaje de ese tanque de monóxido de carbono es el 1%. Ahora, fijémonos en la segunda fila. Tenemos 100 tanques en total. De ellos, 5 son monóxido de carbono. Quiere decir que 95 son de oxígeno. ¿Qué porcentaje nos representa estos 5 tanques de monóxido de carbono? Representa el 5%. Recuerden el procedimiento que se hizo en la tabla anterior. Aquí puedes poner 1 de 100, ¿qué porcentaje es? 5 de 100, ¿qué porcentaje es? Bien, ahora podemos observar aquí lo siguiente. Tienes 500 tanques. De ellos, 10 son monóxido de carbono. Por lo tanto, me representa el 2%. Tienes 500 tanques. De ellos, 400 son monóxido de carbono y 100 serían oxígeno. Estos 400 tanques representan al 80%. Miren en esta fila, tienes 1000 tanques. De
En total, de ellos, uno es monóxido de carbono. Representa el 0,1%. Finalmente, te presentan nuevamente 1000 tanques. De ellos, 5 son monóxido de carbono y representa el 0,5%. Como te habrás dado cuenta, en la tabla anterior nos pedían partes por cada 100. Aquí dice, miren, por cada 1000. Entonces, lo que vamos a hacer es este porcentaje multiplicarlo por 1000. Y nuevamente, les repito, este porcentaje lo escribo sobre 100. Al escribirlo sobre 100, los dos ceros del denominador y dos ceros del numerador lo cancelamos y nos quedaría 10 multiplicado por el número. Entonces, está sencillo. ¿Qué debemos hacer con los números de esta columna que están en el porcentaje? Multiplicarlo por 10. ¿Por qué? Aquí está la explicación. Lo estamos multiplicando por 1000. Entonces sería por cada 1000. Utilizando entonces esta regla, ¿cuánto obtendremos? Aquí vamos a obtener 1 por 10 sería 10. 5 por 10 sería 50. 2 por 10 sería 20. 80 por 10, 800. 0,1 por 10. Ahora recuerden, cuando multiplicábamos por 10, 100 o 1000, también había una estrategia. En este caso, la coma lo vamos a correr hacia la derecha. Entonces tendríamos 1. Y finalmente, 5 por 0,5 por 10 sería 5. La lectura sería, en este caso digo, que tengo 800 moléculas de monóxido de carbono por cada 1000. Y en este caso, 5 moléculas de carbono por cada 1000. Es así como estamos utilizando las partes por millón o las partes por 1000. Situación 4. Si sabemos que el 0,003% equivale a 0,003 partes por 100 o 0,03 partes por 1000 o 0,3 partes por 10.000, encuentra otras equivalencias y determina a cuántas partes por millón equivale. Bien, chicas y chicos, con esta situación creo que vamos a despejar todas sus dudas. Veamos. Miren, nos dice acá que este porcentaje de 0,03% equivale a 0,03 partes por 100. ¿A qué se refiere ello? ¿A qué se refiere partes por 1000, partes por 100, partes por 1.000.000? Como les decía, se trata de multiplicar el porcentaje por 10, 100, 1000 o 1.000.000. Entonces, si tienes este caso, observa. ¿Ya? Ahora miren, en esta situación hay un detalle más. Aquí con este 0,003 es igual que este 0,03% porque se ha multiplicado por 100. Fíjate aquí, ese 0,03% dice equivale a 0,03 partes por 1000. ¿Qué ha pasado con la coma? La coma ha corrido hacia la derecha porque se ha multiplicado por 1000. Entonces aquí es importante, chicas y chicos, que ustedes recuerden la multiplicación por potencias de 10, 100, 1000. Y además también vas a tener que recordar la notación científica. Miren, entonces aquí cuando te dice partes por 100, lo que vas a hacer es coger este porcentaje, ya. Este porcentaje tú sabes que lo puedes escribir sobre 100. Entonces aquí tienes 0,03%. Pero como te dice partes por 100, lo vas a multiplicar por 100. Ahora fíjate, 100 en el numerador y 100 en el denominador se simplifica. Entonces, al simplificar,
te va a quedar esta misma expresión que es 0,03. Por eso te dice que este 0,03% equivale a 0,03 partes por 100. Ese mismo procedimiento vas a realizar aquí, pero ya no vas a multiplicar por 100, sino vas a multiplicar por 1000. Entonces tienes este porcentaje multiplicado por 1000. Simplificamos 2 ceros del numerador y 2 del denominador y nos quedaría multiplicar por 10. Si multiplicamos por 10 hay un 0, entonces la coma vamos a correrlo hacia la derecha. Por eso es que te va a quedar esta expresión. Multiplicado por 10 te va a quedar esta expresión, 0,03. Ahora bien, aquí te dice que este porcentaje lo vas a expresar como partes por 10.000. Expresándolo como partes por 10.000, al realizar este procedimiento que observas en la parte de arriba de estos dos ejercicios, puedes encontrar que el 0,03% equivale a 0,3 partes por 10.000. Continuamos. Ahora encontraremos las partes por 100.000. Y si hacemos partes por 100.000, tendrás esta expresión dividido entre 100, pero multiplicado por 100.000. Realizando los cálculos que corresponden, vas a encontrar que te resulta 3. Finalmente nos dice cuántas partes por millón. Si nos piden partes por millón, entonces ese porcentaje lo debo multiplicar por 1.000.000. Al multiplicar por 1.000.000 nos va a salir 30. Justifiquemos por qué. Este porcentaje, que es el 0,03%, está aquí. Lo voy a multiplicar por 1.000.000. Tengo 6 ceros en el numerador y 2 ceros en el denominador. Al cancelar tanto 2 ceros del numerador y 2 ceros del denominador, entonces nos va a quedar en este caso 10.000. Al multiplicar 10.000 quiere decir que tiene 4 ceros. Entonces la coma vamos a correr 4 espacios. Miren, 1, 2, 3, 4. Y al no haber una cifra acá, le agregamos 0. Por eso dice que el 0,03% equivale a 30 partes por 1.000.000. Y así ustedes pueden ir practicando por 10 millones, 100 millones, incluso por billones. Puedes ver que estamos haciendo un repaso de la multiplicación de decimales por potencias de base 10. Avancemos, ya nos falta poco. Situación 5. En la siguiente tabla se muestran los principales componentes del aire. Expresa los porcentajes en partes por 1000 y en partes por 1.000.000. Veamos en la primera columna tenemos los componentes del aire. Podemos observar el nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. En la segunda columna observamos los porcentajes de cada uno de ellos que tienen presencia en el aire. En la tercera columna debemos completar esta tabla con las partes por 1000 y la última columna por partes por millón. Como ya hemos resuelto situaciones anteriores, considero que ya aquí va a ser mucho más sencillo. ¿Qué hacemos cuando nos dice partes por 1000? ¿Por cuánto debemos multiplicar? Debemos multiplicar ese porcentaje por 1000. Al realizar la operación, recuerden, aquí está sobre 100, recuerden eso. Entonces cancelo los 2 ceros del numerador y 2 ceros del denominador y me va a quedar 10 multiplicado por el número. Conclusión, para completar esta columna, cada porcentaje lo multiplico por 10. ¿Y qué voy a hacer? Voy a correr la coma. Entonces, la primera, como nos dice por 10, esa coma lo vamos a correr hacia la derecha. Esta coma sería aquí. Por eso sale 780,30.
La segunda fila, 20,99 por 10 sería 209,9. Ahora, 0,94% que corresponde al argón, al multiplicarlo por 10, esta coma se va a mover un espacio y nos resulta 9,4. Por último, el dióxido de carbono, que es el 0,033%, multiplicado por 10, nos dará 0,33. Ya están las partes por mil. ¿Qué nos falta? Nos faltan las partes por millón. ¿Y qué hacemos para encontrar partes por millón? Vamos a multiplicar a ese porcentaje por millón. Al realizar este cálculo, multiplicamos este porcentaje por 1.000.000, vamos a ver que ese número va a quedar multiplicado por 10.000. Por lo tanto, empecemos. En el caso del nitrógeno, vamos a encontrar que partes por millón es 780.300. En el caso del oxígeno, 209.900. Recuerden las comas, miren, tenemos 4. Aquí movemos 1, 2 y acá tendríamos que completar con ceros, la cifra que nos falta, ¿correcto? Aquí también, aquí tenemos 2, pero vamos a agregar más ceros. Entonces tendríamos 9.400. Y por último, miren, 1, 2, 3. ¿Cuántos ceros tendríamos que agregar? Un solo cero. Por lo tanto, tenemos partes por millón del dióxido de carbono 330. Chicas y chicos, estas actividades corresponden al día 3. Vamos con el día 4. ¿Cuál es la situación que nos plantean para el día 4? A ver, veamos. Nos dice, hay muchas formas de contaminar el ambiente, pero entre las principales están las baterías, los pesticidas y productos químicos, los plásticos y los desechos mineros. Estos son los principales contaminantes del medio ambiente. La mayor parte de estos problemas se originan por la acción de los seres humanos. Según el Banco Mundial, en 2016 se generaron en el mundo 242 millones de toneladas de desechos de plástico, que representan aproximadamente el 12% del total de desechos sólidos. Ese mismo año, la población mundial llegó aproximadamente a 7.400 millones de personas, según lo reveló el informe del Estado de la Población Mundial 2016, elaborado por Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Con la información dada, desarrolla las siguientes actividades. Veamos la actividad número 1. Nos dice, calcula la cantidad de desechos de plástico que produjo en promedio una persona. Expresa tu resultado en notación científica. Ahora, recordemos que para la notación científica teníamos una regla, que el número tenía que ser mayor o igual que 1, pero menor que 10. Y debe estar multiplicado por una potencia de 10. El exponente debe ser un número entero, ya sea positivo o negativo. Ahora bien, miren, aquí, chicas y chicos, estoy colocando el total de toneladas que se ha producido de basura. Aquí nos dice 242 millones de toneladas de desechos plásticos. Aquí está, esta expresión va a representar solamente los desechos de plástico. Están en toneladas. Lo vamos a trabajar en kilogramos. Para convertir en kilogramos, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 1000, porque una tonelada tiene 1000 kilogramos. Al realizar esta operación, vamos a encontrar que
242 millones de toneladas de desecho plástico es equivalente a lo siguiente. 242.000 millones de kilogramos. Esto es el total de desechos plásticos. Ahora, si queremos saber cuánto de este desecho ha producido una persona en promedio, lo que tenemos que hacer es dividir esta expresión entre los 7.400 millones de personas. De esta manera estaríamos encontrando la cantidad en promedio que ha generado una persona. Entonces dividimos. Aquí tenemos, miren, 9 ceros. Aquí tenemos 6, 7, 8 ceros. Lo que hacemos es eliminar los ceros tanto del numerador como el denominador y dividimos. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Bueno, como estamos trabajando notación científica, lo mejor es que lo pongamos en expresión de notación científica. Esta expresión lo podemos escribir como 2,42 por 10 a la 11. Recuerden que en notación científica este número tiene que ser mayor o igual que 1, pero menor que 10. Por lo tanto, este 2,42 cumple con esa regla. ¿Por qué por 10 a la 11, profesora? Fíjese usted, la coma inicialmente estaría aquí. Contamos 3, 6, 9, 10, 11. Aquí tenemos 11 ceros. 11 espacios que hemos corrido la coma hacia la izquierda. Y fijémonos en el total de personas. Tenemos esta cantidad, pero debemos escribirlo en notación científica. La coma tiene que colocarse aquí, entre 7 y 4. ¿Cuántos espacios hemos recorrido? 3, 6, 9 espacios. Por lo tanto, decimos que eso equivale a 7,4 por 10 a la 9. Ahora sí está mucho más sencillo para dividir. Dividimos 2,42 entre 7,4 y en el caso de las bases, lo que vamos a hacer es restar los exponentes porque se están dividiendo. Obtenemos 0,327 por 10 al cuadrado, porque tendríamos 11 menos 9, que sería igual a 2. Ahora, si nos piden esta expresión en notación científica, no podría quedar de esta manera. Recuerden la regla, tiene que ser mayor o igual que 1 este término que va delante de la potencia. Por lo tanto, aquí tendríamos que correr la coma un espacio para que nos salga 3,27, ¿correcto? Sin embargo, como lo queremos ver más precisado, lo vamos a dejar en esta expresión. Vamos a multiplicar este 0,327 por 10 al cuadrado y nos va a resultar 32,7. ¿Qué significa este número? Significa que una persona en promedio produce 32,7 kilogramos de desecho de plástico. Es increíble la cantidad de plástico que estamos desechando. Y recuerden, el plástico es uno de los contaminantes del medio ambiente. Fíjense cómo la matemática acá nos está permitiendo tener información de la contaminación del medio ambiente y a la vez estamos recordando notación científica, estamos recordando la división y estamos recordando algunas propiedades. Incluso aquí hemos realizado la conversión. Pero lo que más nos llama la atención es esta cantidad de plástico que desechamos cada una de las personas. Veamos qué preguntas más tenemos. Vamos con la pregunta número 2. Si la producción de desechos de plástico corresponde a personas mayores a 9 años y esta población es 17,8% del total de población en el año 2016, ¿cuántos kilogramos de desecho de plástico en promedio produjo una persona? Bien, entonces
El dato que nos daban en la situación anterior se refería a toda la población, incluidos los niños, niñas, incluso los bebitos. Pero en este caso nos dice que consideremos a los mayores de 9 años. Veamos cómo lo solucionamos. El total de población nos decían que es 7,4 por 10 a la 9. Esto ya está en notación científica. Ahora, las personas mayores a 9 años van a representar el 82,2%. ¿Por qué? Porque la población menor a 9 años es 17,8%. Entonces, esto sería los que son mayores a 9 años. ¿Qué más? Kilogramos de desechos de plástico. ¿Cuántos kilogramos de desechos de plástico se producen? Se producen 2,42 por 10 a la 11 kilogramos. Ahora, lo que tenemos que saber es cuántas son esas personas mayores a 9 años, teniendo en cuenta que el total de población es 7,4 por 10 a la 9, que vendría a ser el 100%, y tendríamos que hallar el 82,2%. Podemos utilizar la regla de 3 simple y encontramos lo siguiente. 7,4 por 10 a la 9 por 82,2%, todo ello dividido entre 100%. Haciendo los cálculos respectivos, encontramos que el total de población va a ser 608,28 por 10 a la 7. Sigamos. Ahora debemos hallar los kilogramos de desecho de plástico que ha producido una persona, pero con este total de población, ya no con esta población en general, sino con este grupo que representan a los mayores de 9 años. Para ello también tendríamos que realizar una división. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir el total de desechos plásticos en kilogramos entre el total de personas que representan el porcentaje de 82,2%. Aquí tenemos la expresión. Ahora dividimos 2,42 entre 608,28. Al hacer la respectiva división, nos vamos a encontrar con 0,0398 multiplicado por 10 a la 4. ¿Por qué 10 a la 4? Recuerden, en el cociente, bases iguales, exponentes se restan. Entonces tendríamos 11 menos 7. Ahora, para saber una cifra exacta, así como está, no podríamos quizás notar cuántos kilogramos de basura se está produciendo. Sin embargo, si hacemos la multiplicación respectiva, podemos encontrar que una persona produce en promedio 39,8 kilogramos. Este dato es alarmante. Es mucho más que de lo que hemos visto en el problema anterior. Pero aquí está, entre comillas, integrado por las personas que ya pueden tomar decisiones por sí solas. Miren, casi estamos hablando de 40 kilogramos por persona que produce desechos plásticos. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos ya reflexionar al respecto y ser parte de la solución. Fíjense entonces, chicas y chicos, cómo la notación científica nos ayuda a representar números y a abreviarlos para poder hacer cálculos más rápido. Entonces, veamos qué nos trae la pregunta número 3. Situación 3. Nos piden determinar la cantidad de desechos sólidos que no son plásticos. Recordemos, nos dice que 242 millones de toneladas de desecho son de plástico, que van a representar aproximadamente el 12% del total de desechos sólidos. Esta información nos están dando en la situación planteada. Ahora les pregunto, si el 12% del total de desechos sólidos representa los desechos plásticos, ¿qué porcentaje es la cantidad de desechos sólidos sin plástico? Sería el 88%. Entonces miren, esto que está de color marrón va a representar la cantidad de desechos plásticos
y esta de color mostaza va a representar la cantidad de sólidos que no son plásticos. Por lo tanto, estamos hablando del 12% de plástico y 88% de desechos que no son plásticos. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es encontrar el 100%, teniendo como referencia las toneladas de desecho plástico. Sin embargo, esas toneladas de desecho plástico ya lo estamos trabajando en kilogramos. Por lo tanto, decimos que debemos hallar el total de desechos sólidos, que va a estar conformado por los desechos que son plásticos y no plásticos. Ahora, el 12% de desechos plásticos va a ser igual a 2,42 por 10 a la 11 kilogramos. Recuerden que esta expresión es estas toneladas en kilogramos. Lo que ahora vamos a hacer es la regla de 3 simple. Vamos a multiplicar y dividir entre 12. Aquí está. Entonces lo que hacemos ahora es los cálculos necesarios, ¿no? Al realizar esta división vamos a encontrar que X es 20,17 por 10 a la 11. Pero estando así todavía no puedo imaginarme la cantidad de desechos sólidos, el total, ¿no? De plásticos y no plásticos, o sea, este 100%. Yo sé que esta parte marrón es 2,42 por 10 a la 11 kilogramos. Entonces, ¿qué cantidad es esta de acá? Ahora, como nos dice multiplicar por 10 a la 11, al hacer ese cálculo, miren lo que obtenemos. Ahí está. Obtenemos 2.017.000 kilogramos. Y recuerden que para la lectura de los números siempre están divididos en periodos, ¿no? Aquí tenemos 1000, millón, 1000 y billón. Por eso decimos 2.017.000. Esto vendría a ser el 100%, es decir, la cantidad de desecho plástico y no plástico. Como nos piden hallar lo que no son plástico, es decir, nos están pidiendo el 88% que representa a los desechos que no son plásticos, lo que tendríamos que hacer es restar. Como esto es el total, restaríamos con esta cantidad que es plástico, porque ya hemos encontrado el total. Siendo así, decimos 2.017.000 kilogramos menos 242.000 millones de kilogramos. Ahora lo restamos y obtenemos lo siguiente. Miren, les había dicho aquí es 1000, millón, 1000 y billón. Entonces, ese 88% representa a 1.775.000 kilogramos. Es bastante la cantidad de desechos que no son plásticos. Ahora nos podemos preguntar ¿cuánto produce en promedio una persona de desechos que no son plásticos? Y sumar los desechos que son plásticos. Ya me imagino la cantidad que nos va a salir. Ahora, esta cifra lo podemos escribir en notación científica. Claro que sí. Y recordando que la notación científica tiene que ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Por lo tanto, nuestra coma estaría aquí. Vamos a recorrer cuántos espacios. Miren, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Entonces podemos escribirlo en notación científica ese 1.775.000 como 1,775 por 10 a la 12 kilogramos. ¿Qué les pareció representar la cantidad de desechos sólidos que estamos produciendo a nivel del mundo? Hagamos algo, chicas y chicos. Pregunta número 4. Escribe las diferencias que hay entre notación científica y notación exponencial. Escribe 2 ejemplos de notación científica y 2 de notación exponencial. Y muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre notación científica y notación exponencial? Veamos. Recuerden que la notación científica debe cumplir una regla muy importante, que este coeficiente debe ser
mayor o igual a 1, pero menor que 10. Y debe estar multiplicado por una potencia de 10 y este exponente debe ser un número entero, ya sea positivo o negativo. Esa es la notación científica. Ejemplo de ello. Aquí, por ejemplo, el tamaño de un virus es 1,5 por 10 a la menos 5. Fíjese, 1,5. La parte entera es mayor a 1. Cumple. Y la potencia, este menos 5, es número entero. Segundo ejemplo. 7,4 por 10 a la 19 toneladas es la masa de la Luna. 7,4 está en este rango, es mayor que 1, pero menor que 10. Y la potencia de 10 es 19, que corresponde a un número entero. Eso es notación científica. ¿Y qué es entonces notación exponencial? Todos los números pueden expresarse de diferentes formas mediante notación exponencial. ¿Y cuál es la diferencia? Chicas y chicos, aquí no es necesario que cumpla esta regla, ¿ya? Por ejemplo, dice, miren, 3600 puede escribirse como 36 por 10 al cuadrado. Esto no es notación científica, pero sí es notación exponencial. 3,6 por 10 al cubo. Este número sí puede pertenecer a notación científica porque cumple la característica. Sin embargo, también es una notación exponencial. 0,36 por 10 a la 4 representa este número, sí, pero no es notación científica. Sin embargo, es notación exponencial. En todos estos casos se ha empleado un número decimal multiplicado por una potencia de 10 con un exponente entero. Entonces pueden darse cuenta, chicas y chicos, la diferencia. Ejemplo de ellos. 15,0 por 10 a la menos 6. Este 15 no cumple notación científica, sin embargo sí es una notación exponencial porque aquí tú ves una base 10 y un exponente negativo. En el segundo caso igual, 7400 por 10 a la 18. Espero que hasta ahí todo esté mucho más claro. 5. ¿Es posible que una notación científica sea una notación exponencial? ¿Qué dicen ustedes? Chicos, ¿la notación científica será una notación exponencial? Claro que sí, porque aquí ustedes están viendo, miren, esto es notación científica y está dentro de notación exponencial. Entonces dice, ¿no? Sí es posible que una notación científica sea una notación exponencial, mas no al revés, ojo. Esta notación exponencial no puede ser notación científica, ¿ya? Entonces con eso hay que tener cuidado. Un ejemplo que podemos agregar es 2,42 por 10 a la 11. Esto es notación científica y a la vez es notación exponencial. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido esta aventura de repasar la notación científica, notación exponencial, de utilizar las cifras 1000, 100, etc.? Interesante, chicas y chicos. Y a la vez estamos conociendo cómo la basura o los desechos que vamos generando va afectando al medio ambiente. Entonces ustedes pueden utilizar también esta información para que desarrollen la crónica que les están proponiendo en las otras áreas. Me queda agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarme en esta aventura de realizar los videos formativos con mucho cariño para ustedes, para la institución educativa Fe Alegría 25, para la institución educativa Néstor Escudero, para las instituciones educativas que están en la selva, algunos están en la sierra. Muchísimas gracias a ustedes, queridos maestros, por hacerme parte de la enseñanza de sus estudiantes, por compartir los videos. Muchísimas gracias. Ya estamos culminando la semana 37. Sin embargo, igual seguiremos preparando materiales de autoformación. Hasta la próxima oportunidad. No te olvides suscribirte a mi canal. Me vas a encontrar como Angélica Carhuaz Mate Fácil. Regálame un like y suscríbete.
Hasta la próxima. Nos vemos, chicas y chicos de tercero de secundaria.